Bueno, seguimos con otros problemas de condensadores y capacitores. A ver, aquí nos dicen hallar los valores límite de la capacidad para los condensadores esféricos y cilíndricos. Si se cumple la relación R1 menos R2, que es delta R, es mucho menor que R1 o R2. Compárese con la capacidad de un condensador plano. Bueno, simplemente hallar el límite cuando delta R es mucho menor que R1 y R2. A ver, el capacitor esférico, esta es la capacitancia. Y tenemos que ver el límite cuando R1 es aproximadamente, cuando delta R, es decir, R2 menos R1 es mucho menor que R1 o R2. Bueno, aquí aparece R2, R1, sacamos factor común R2 y esto es el delta R. Eso quiere decir que 1 menos R1 entre R2 es igual al delta R entre R2. Y esto habíamos dicho que delta R es mucho menor que R1 o R2, así que esto es mucho menor que 1. Así que podemos aproximar que R1 y R2 son aproximadamente iguales, ya que esto es mucho menor que 1, así que R1 y R2 deben ser aproximadamente iguales, y lo llamamos R. Nos quedaría entonces 4pi epsilon 0 R cuadrado entre delta R. Pero resulta que delta R, que es R2 menos R1, es precisamente la separación entre las armaduras del condensador. Es decir, lo podemos llamar D. Y al final nos queda entonces que C es simplemente epsilon 0 por 4pi r cuadrado entre D, pero precisamente 4pi r cuadrado es la superficie, en este caso esférica, del condensador. Y nos queda la fórmula epsilon 0, la superficie esférica entre la distancia de separación de las armaduras, que viene a ser la capacitancia de un condensador plano. Es decir, que en el límite cuando delta R es mucho menor que los radios, la capacitancia siempre se puede aproximar por la de un capacitor plano, donde la superficie es la superficie de la esfera. Para el cilindro hacemos lo mismo, partimos de la capacitancia, nos queda aquí logaritmo neperiano de R2 entre R1, pero R2 precisamente es delta R más R1, nos queda entonces el logaritmo neperiano de 1 más delta R entre R1, y hacemos la aproximación del logaritmo neperiano cuando delta R es mucho menor que R1. Sabemos que este logaritmo se aproxima con este factor, así que quedaría 2pi epsilon 0L entre delta R R1. De nuevo, esto lo podemos agrupar como epsilon 0 por 2pi R por L entre delta R. Delta R en el capacitor cilíndrico, de nuevo, es la separación entre las armaduras D. Y acá arriba nos queda 2pi por R, pero 2pi por R es la circunferencia del cilindro por la longitud, nos da la superficie del cilindro, y de nuevo tenemos la ecuación de un capacitor plano, epsilon 0 por la superficie del cilindro, en este caso la superficie lateral, entre la separación entre las placas, que sería D. Luego nos dice un condensador plano se confecciona con dos cintas de anchura A y longitud L. La distancia entre las cintas D es mucho menor que A y L. ¿Qué capacidad tendrá el condensador si lo envolvemos en forma de un rollo? Con la particularidad de que la cantidad de espiras N es mucho mayor que L y el radio interior del rollo R es mucho mayor que D. Bueno, partimos de un capacitor plano, dos cintas de superficie A por L separadas D. Bueno, aquí tendría que tener para poderlo enrollar, tiene que tener un relleno. Suponemos que este relleno tiene una permitividad epsilon 0. En la práctica tiene una permitividad distinta de epsilon 0. Y luego lo vamos a enrollar, simplemente en forma de rollo, y nos quedaría de esta forma. Básicamente, al enrollarlo, lo que nos queda es como una espiral de radio creciente. Fíjense que el perímetro de esta espiral
es precisamente la longitud L de las bandas. Y luego esto lo vamos a aproximar. Cada una de estas vueltas, fíjense que cada una de estas vueltas la podemos aproximar por un cilindro, por un condensador cilíndrico. En este caso un radio inicial y que tiene una longitud A, que sería este lado. Luego esta segunda vuelta sería de aquí hasta aquí. La podemos aproximar por otro condensador cilíndrico, pero de un radio mayor, y así sucesivamente, ¿no? Y todos los cilindros estarían concéntricos. Como son condensadores cilíndricos y están concéntricos, al final tenemos estos condensadores cilíndricos en paralelo. Aquí, por supuesto, para poderlo enrollar, aquí debería haber un separador. Que sirve de aislante, de manera que cuando se enrolle esta placa no toque con la placa de arriba. Entonces hace falta un separador y eso es lo que le da esta anchura con respecto a las dos armaduras del capacitor cilíndrico. Luego vemos que si lo aproximamos por unos condensadores cilíndricos, vemos que la placa, una de las placas, la placa interior siempre se comunica, hay continuidad entre las placas, ¿no? La placa interior siempre es la misma placa, está el mismo potencial porque es la misma placa, y la exterior también está el mismo potencial porque es la misma placa. Siempre hay continuidad entre esta placa, aunque le demos vuelta, y la placa de abajo. Entonces es como si tuviéramos los capacitores cilíndricos en paralelo. La placa interior al mismo potencial y la placa exterior al mismo potencial, ¿no? Entonces, como están en paralelo, se pueden sumar. Luego se hace la aproximación. Habíamos dicho de que si estos radios es mucho menor que la separación entre las armaduras del capacitor cilíndrico, se podía aproximar por un capacitor de placas paralelas que se calcula como x-0 cero por la superficie del cilindro entre la distancia de separación. Y la superficie del cilindro es, en este caso, la superficie lateral sería el perímetro 2pi por r por la longitud que sería A. Entonces nos queda x-0 cero 2pi por ri a entre d, x-0 cero por a entre d por 2pi por ri. Luego, como los cilindros están en paralelo, habíamos dicho que entonces la capacitancia total sería la suma de las capacitancias. Entonces aquí nos quedaría la sumatoria de 2pi ri, que es precisamente, esto sería el perímetro de cada uno de los condensadores cilíndricos, y la sumatoria de ellos debe sumar la longitud de las bandas, L. Todo este perímetro total debe sumar L. Entonces al final nos queda x-0 cero A por L entre D, que es la capacitancia inicial de este capacitor plano de placas paralelas. Sería x-0 cero A por L, que es la superficie, entre D. Entonces, si se enrolla de la forma apropiada, la capacitancia viene siendo la capacitancia de las bandas, ¿no? En este otro problema nos dice que tenemos un condensador plano que se encuentra un campo eléctrico homogéneo de intensidad E, que es perpendicular a las placas. El área de las placas es S. ¿Qué cargas habrá en cada una de las placas si el condensador se cortocircuita mediante un conductor? A ver, si estas dos placas se cortocircuitan mediante este conductor, es como si tuviéramos aquí un conductor o una placa de ancho D, donde este sería el ancho de la placa, y que está expuesta simplemente al campo eléctrico E, que es perpendicular a las placas. Sabemos que entonces dentro de la placa el campo eléctrico tiene que ser 0. Y luego las cargas eléctricas, si el campo eléctrico viene de arriba hacia abajo,
va a inducir unas cargas negativas sobre este lado y unas cargas positivas sobre este otro lado. Porque esta placa inicialmente está descargada, así que es eléctricamente neutro, ¿no? Y bueno, sabemos que entonces el campo eléctrico, si es normal a esta placa metálica, se puede calcular como la densidad de carga sigma entre x seno 0, que es Q entre S, la densidad de carga es Q entre S, y de aquí podemos despejar Q como campo eléctrico x seno 0 por S. Y la diferencia de potencial entre las placas, bueno, es 0 porque están en corto. Eso implica que el campo eléctrico dentro del condensador tiene que ser 0. A ver, en este otro nos dicen determine las capacidades del sistema de condensadores mostrado. A ver, aquí tenemos primero en la parte A dos condensadores en serie y luego dos condensadores en paralelo. Bueno, esto ya sabemos que los dos condensadores en serie en este caso son iguales. Si la capacitancia es C, la capacitancia equivalente entre los dos extremos debería ser C entre 2, ¿no? Y en el paralelo debería ser C más C 2C. Bueno, pero físicamente, ¿cómo lo calculamos? Bueno, consideramos que este punto lo podemos poner a tierra y está cargado con un potencial B. Y queremos hallar la capacitancia equivalente vista entre B y el otro extremo de tierra. Fíjense que aquí B sería la carga Q entre la capacitancia equivalente. Bueno, en estos condensadores que están en serie, vemos que este potencial B, como están en serie, debería ser la suma de B1 más B2. Y B1 y B2 se puede calcular como Q1 entre C y B2 como Q2 entre C. Luego la carga que entra por esta fuente B, como están en serie, debería ser la misma, porque la misma carga que pasa por este capacitor, como está en serie con este otro, tiene que pasar por este otro capacitor. Es decir, que la carga Q1, Q2 tiene que ser igual a Q. Y de esta ecuación vemos entonces que B tiene que ser igual a 2Q entre C. Y luego lo que hacemos es comparamos la ecuación 2 con la ecuación 1. Es decir, 2Q entre C tiene que ser igual a Q entre C equivalente. Y de aquí nos da que la capacitancia equivalente debe ser C por 1/2. En el caso del capacitor en paralelo, hacemos lo mismo, alimentamos aquí los capacitores por un lado y este lo conectamos a tierra. Y lo que queremos hallar la capacitancia equivalente vista entre este terminal y este otro terminal. Bueno, aquí, como estos dos están en paralelo y están alimentados por esta fuente B, van a recibir cada uno, como son iguales, van a recibir la misma carga, en este caso Q', y por tanto la carga que entra por la fuente B tiene que ser Q' más Q', ¿no? Tiene que ser 2Q'. Por tanto, si esta carga, para hallar la capacitancia equivalente, si de aquí entra una carga 2Q', sabemos que B se puede hallar como la carga entre la capacidad 2Q' entre la capacidad equivalente. Y viéndolo aquí, B también se puede hallar, ambos tienen el mismo potencial, así que se puede hallar como Q' entre C. Luego comparamos 6 con 5, Q' entre C tiene que ser igual a 2Q' entre C equivalente, y de aquí ya podemos despejar C equivalente igual a 2C. La parte B tenemos aquí este puente de capacitiva. Tenemos SS, pero aquí tenemos 2C y 2C. Bueno, siempre que tengamos este tipo de redes, hay que ver si podemos usar criterios de simetría, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos usar criterios de simetría. Por ejemplo, podemos comparar qué voltaje tendrá este potencial debe ser V1 y este V2. Ahora resulta que esta red es simétrica respecto a V1 y V2. Por ejemplo, si esta red que está de esta forma la giramos con respecto a este eje, le damos la vuelta,
B1 queda abajo y B2 quedaría arriba, pero quedaría la misma red, exactamente igual. B2 ahora vería lo que antes veía B1, este capacitor a la derecha 2C, este C, C, C y 2C. Entonces, como hay simetría respecto a estos dos puntos, estos dos puntos deberían estar al mismo potencial. Es decir, tenemos un cortocircuito virtual entre B1 y B2. Como tenemos un cortocircuito virtual, podemos ponerlo aquí como si hubiera un cortocircuito. Entonces la red se simplifica y tenemos C, C, 2C y 2C. Y esta red simplemente, fíjense que tenemos este capacitor en paralelo con este otro, luego conectado a este red que está formada por este capacitor que está en paralelo con este otro. Fíjense que comparten esta armadura, está en el mismo potencial, y la otra armadura también está en el mismo potencial, están en paralelo. Y al final nos queda esta red que es simplemente un capacitor C en paralelo con C, es decir, 2C, que está en serie con este capacitor equivalente en paralelo de 2C en paralelo con 2C, que es 4C. Entonces al final tenemos 2C en paralelo con, en serie con 4C, y aplicamos la fórmula para capacitores en serie, sería este por este, entre este más este, y nos da 4/3 de C. En la parte C cambió un poco porque ahora tenemos el puente, tenemos aquí C, 2C y aquí tenemos 2CC. Entonces resulta ahora que respecto a B1 y B2 la red ya no es simétrica. De hecho, si esta red la giran, fíjense que para B1 que ve un capacitor C a la izquierda y un capacitor C a la derecha, 2C y un capacitor C hacia abajo. Si la giramos, B2 quedaría arriba, esto pasaría arriba y esto abajo. Pero ahora B2 vería, si la giramos, vería un capacitor 2C a la izquierda y este capacitor C a la derecha. Entonces la red ya no es simétrica, porque B1 veía a la izquierda un capacitor C y a la derecha un capacitor 2C. Entonces respecto a B1 y B2 ya no es simétrica. Entonces no podemos aplicar el criterio de simetría, ¿no? Entonces vamos a necesitar un sistema de ecuaciones para poderlo resolver. Aquí, bueno, lo vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar un voltaje V en este extremo y esto lo podemos poner a cero o a tierra, ¿no? Sabemos que queremos reducir esta red a un capacitor equivalente que le entre una carga Q proveniente de la fuente, ¿no? Vemos que la capacitancia equivalente entonces va a ser Q entre B. Entonces lo lógico que cuando hagamos el sistema de ecuaciones vamos a poner la ecuación donde aparezca Q y aparezca el potencial B y aparezca la capacitancia C, ¿no? Entonces aquí ponemos B1 y B2 en estos dos nodos y vamos a aplicar, vamos a hallar las ecuaciones respectivas. Por ejemplo, para el nodo B1, fíjense que en este nodo tenemos una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje puede aportar carga, ¿no? Y por tanto, la carga que debe aportar, si esto está a tierra, debe ser la carga Q, y por tanto la capacidad equivalente debe ser Q entre B, o la carga Q que entra debe ser igual a la capacidad equivalente por B. Vamos a aplicar lo mismo a cada uno de los nodos, B1 y B2, donde con la notoriedad de que estos nodos no son fuentes, no tienen una fuente activa, como en este caso que hay una fuente B. Simplemente son nodos donde la carga se distribuye. Y como se distribuye, la carga que entra
por un nodo tiene que ser igual a la carga que sale. O sea, el nodo básicamente lo que permite es la distribución de la carga. Entonces, si nos ponemos aquí en el nodo B1, el nodo B1 va a haber estos 3 capacitores y la carga que entra tiene que ser igual a la carga que sale, así que esto tiene que estar igualado a 0 cuando hagamos la ecuación. Entonces, comenzamos con este lado. Tenemos B1 menos B por C. Recuerden que voltaje, diferencia de voltaje o de potencial por la capacitancia tiene que ser la carga. Entonces la carga aquí, en este caso es positiva si lo consideramos que este voltaje B1 es mayor que B. Consideramos que la carga es positiva y por tanto tenemos que B1 menos B por C positivo más, hacemos lo mismo con este, B1 menos B2 por C. Y luego lo hacemos con este B1 menos 0, porque esto está a tierra, por 2C. Y esto tiene que ser igual a 0. Hacemos lo mismo con el nodo B2. Como la carga que entra tiene que ser igual a la que sale, esto tiene que estar igual a 0. Entonces hacemos lo mismo. Partimos de B2, B2 menos B por 2C, más B2 menos B1 por C, más B2 menos 0 por C. Tiene que ser 0. Ahora resulta que con estas dos ecuaciones ya podemos resolverlas y podemos hallar B1 y B2 en función de B. Bueno, aquí hacen el álgebra, hallan B1 y hallan B2 y efectivamente queda en función de el potencial B aplicado. Luego habíamos dicho de que B era igual a Q, B por, o B menos 0 por la capacidad equivalente tiene que ser igual a Q. Luego entonces tenemos que Q, vamos a aplicar lo mismo, entonces vamos a hallar una ecuación para este nodo donde está conectada la fuente B. Es decir, sabemos que la carga que entra por esta fuente es Q, así que la ecuación va a tener que estar igualada a Q. Entonces Q tiene que ser igual a B menos B1 por C más B menos B2 por 2C. Esta carga Q que entra se distribuye entre estos dos capacitores. Eso nos da una tercera ecuación. Esta tercera ecuación entonces la ponemos, queda en función de B1 y B2 y de el voltaje B, pero hallamos B1, B2 en función de B, la sustituimos aquí y al final nos queda Q en función de C y el potencial B. Luego lo comparamos con esta, donde Q es simplemente C equivalente por B, y ya de aquí podemos despejar C equivalente y nos da 7/5 de C. O sea que toda esta red se puede calcular como 7/5 la capacitancia C. Y fíjense que B1 efectivamente es distinto a B2 porque no tiene simetría. A ver, en esta. Bueno, este es parecido, solo que tenemos una red infinita de una red en escalera, una capacitancia en serie, luego en paralelo, en serie, en paralelo, en serie y paralelo. Y esto hasta el infinito. Y nos piden hallar la capacitancia equivalente vista en la entrada, ¿no? Aquí lo vamos a hacer primero, lo vamos a calcular directamente, tomando en cuenta que si esto se extiende hasta el infinito, podemos partir de un punto lejano de la entrada y omitir el resto de la red que hay a la derecha, porque en principio se extiende hasta infinito, considerarla como si ya hubiera llegado hasta el infinito, y que tenemos en el último eslabón o el último segmento, tendríamos un capacitor C en serie con un capacitor C. Luego este capacitor C en serie con este capacitor C quedaría en paralelo con un capacitor C. Luego esa capacitancia vuelve a estar en serie con este capacitor C y luego vuelve a estar en paralelo con este capacitor C y así
hacia el infinito, hacia la izquierda. Entonces partimos de la derecha. Aquí tenemos C en serie con... Bueno, esto es nomenclatura, ¿no? Lo pongo así para distinguir C1 en serie con C2 y C1 en paralelo con C2. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Omitiendo la R a la derecha, tendríamos C en serie con C. Sabemos que es C medio. Luego tendríamos C medio en paralelo con C. Simplemente se suman, nos daría 3 medios de C. Luego volvería a quedar en serie, este 3 medios de C vuelve a quedar en serie con C. Es decir, es 3 medios de C por C entre 3 medios de C más C. Nos da 3 quintos de C. Luego 3 quintos de C queda en paralelo con C. Se suman, nos da 8 quintos de C. Y así vamos viendo los resultados. La idea es ver si, después de hacerlo varias veces iterativamente, si converge a algún valor. Y debería converger para hallar la capacitancia equivalente. Entonces aquí lo seguimos haciendo. 8 quintos de C está en serie con C, nos da 8 treceavos de C. Luego esto quedaría en paralelo con C, se suma, nos da 21 13 y seguimos así, ¿no? Y fíjense que al final esto está convergiendo porque nos da los valores 0,6154, luego pasa a 0,618 y luego se mantiene en 0,618. Igual aquí, pasa de 1,60, 1,615, 1,618, 1,618. Entonces parece que ya después de todas estas pequeñas iteraciones ya está convergiendo. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, el resultado final, fíjense que esto viene de la parte paralela, 1,618, y el último eslabón quedaría en serie con el capacitor inicial que está en la entrada, C, y podemos hallar entonces la capacitancia equivalente. Simplemente sería esto en serie con esto y nos da 0,618C. Esto vamos a ver que se puede aproximar por esta ecuación. 1 medio de raíz de 5 menos 1 por C. Vamos a hacerlo de otra forma. En este caso lo hicimos numéricamente, a fuerza bruta. Vamos a hacerlo usando simetría, ¿no? Si nos paramos en un punto de la red suficientemente alejado de la entrada, vemos que si vemos la red a la derecha, como se sigue extendiendo hasta el infinito, la red a la derecha que vemos es la misma red que vemos desde acá, simplemente una red infinita en escalera. Indistintamente que lo veamos aquí en la entrada o ya lo veamos más adelante, en este caso en el primer segmento C, luego C en paralelo. Si nos paramos aquí, aunque vamos hacia la derecha, vamos a seguir viendo una red infinita, aunque no tengamos este segmento. Básicamente el infinito menos este segmento no va a cambiar el resultado, ¿no? Entonces de aquí a la derecha seguimos viendo la red equivalente, que es la misma red equivalente que vemos aquí a la entrada. Entonces el capacitor que vemos aquí en paralelo con este tiene que ser C equivalente. Entonces ya podemos resolver para la capacitancia vista desde la entrada. Pues nos quedaría C equivalente en paralelo con esto y luego en serie con C. ¿Qué es lo que hacemos aquí? La capacitancia equivalente a entrada va a ser entonces C en serie con C en paralelo con C equivalente. Y eso es igual a C en paralelo con C equivalente, simplemente C más C equivalente. Entonces tenemos C más C equivalente en serie con C. Sería esto por C entre la suma de esto. Si esto lo resuelven, fíjate que aparece C equivalente de este lado y de este lado. Al final nos queda una ecuación cuadrática en C que podemos resolver. Simplemente la capacitancia equivalente, resolvemos esta ecuación cuadrática. Nos queda esta ecuación. Tenemos dos raíces, dos soluciones, y vamos a tomar la positiva porque si no nos quedaría una capacitancia negativa, ¿no? Y efectivamente nos daría C medio por raíz de 5 menos 1, que coincide con el resultado numérico que tuvimos anteriormente
C medio por raíz de 5 menos 1, que es aproximadamente 0,618C. Bueno, lo dejamos hasta aquí.